Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Este es nuestro consultorio de reumatología y la reumatología está íntimamente ligada a nuestro sistema inmunológico. Y justamente estamos hoy con un maestro de la inmunología humana. Nos acompaña el doctor José Aguilar del Hospital Cayetano Heredia del Ministerio de Salud. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque del programa, porque le estamos dando muchísima importancia, doctor, al sistema inmunológico. Hace muy poquito hemos tenido acá al doctor médico inmunólogo, doctor Arturo Pareja, que nos explicaba el desarrollo de la maduración del sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico también madura con nosotros conforme nos vayamos mezclando con factores externos, factores internos de nuestro propio cuerpo. Y justamente la reumatología trata en muchos casos de manejar nuestro sistema inmunológico para que por errores no juegue en nuestra contra. Sí. Y eso es lo que hace esta maravilla de especialidad, la cual admiro mucho, porque hoy vamos a hablar de una inflamación de los vasos sanguíneos. Señora, sus venas, sus arterias, sus arteriolas, ¿se pueden inflamar? La respuesta es sí, y se llama vasculitis. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la vasculitis, doctor? La vasculitis es la inflamación, como usted lo ha dicho, la inflamación de los vasos sanguíneos, de varios tipos de vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, y de tamaños diferentes también. Según el tamaño del vaso sanguíneo que ha sido afectado por la inflamación, va a dar la manifestación clínica que tiene el paciente. Por suerte, las vasculitis son entidades poco frecuentes, no son frecuentes. Eso es algo muy bueno porque una parte de las vasculitis son enfermedades relativamente benignas, pero una gran parte son enfermedades bastante malas que dañan órganos nobles importantes, riñón, cerebro, pulmón, y llevan con cierto corazón y llevan con cierta frecuencia a la muerte del huésped, ¿no? Entonces son enfermedades muy serias, por suerte poco frecuentes en la comunidad. Perfecto. Imagínense, queridos amigos, usted puede tener una roncha, ¿ya? Una roncha en la piel. ¿Qué es lo que sucede con esa roncha? ¿Ya? Muy bien. Enrojecimiento, aumento de calor, aumento de volumen, edema y dolor. Esos son los signos principales inflamatorios: calor, edema, rubor y dolor. Eso en los vasos sanguíneos. O sea, ¿qué tema, no? O sea, claro. Ahí. Ahora, ¿cuáles son las principales enfermedades y cómo detectamos una vasculitis, doctor? Sí, hay vasculitis, como le digo, de diferentes vasos sanguíneos en diferentes órganos del cuerpo. Lo que presenta manchas en la piel son las vasculitis en piel, pero hay vasculitis que afectan cerebro. No se va a ver una mancha en la piel, o que afectan el riñón, igual no se mancha en la piel. Entonces afecta el órgano correspondiente. Con cierta frecuencia, cuando hay compromiso de órganos internos, también puede tener lesiones en piel, pero no necesariamente. Es una entidad realmente difícil de diagnosticar vasculitis y según dónde afecta va a tener manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Eso lo hace un poco complicado para el diagnóstico y para el manejo también, porque a veces no se tienen muchas herramientas para poder saber qué tan bien está yendo el paciente o qué tan mal está yendo, ¿no? Entonces, pero ¿a qué le echamos la culpa? ¿Por qué se pueden inflamar los vasos sanguíneos que están distribuidos en toda la economía del cuerpo, ¿no es cierto? O sea... Claro, la mayoría de vasculitis son consecuencias de autoinmunidad. Okay. O sea, lo que hemos hablado en otras enfermedades, artritis reumatoidea, lupus, son enfermedades autoinmunes en la cual el sistema inmune reconoce una estructura propia del cuerpo como extraña y la ataca. Autoinmunidad son la gran mayoría de enfermedades autoinmunes. Ahora, de vasculitis. Ahora, hay otras vasculitis que no son debidas a autoinmunidad. Por ejemplo, las que están asociadas con uso de fármacos. Una persona usa un fármaco y de pronto le aparecen unas manchitas en la pierna, ¿no? Esa es una vasculitis también, que desaparece cuando uno suspende el fármaco.
es relativamente sencillo de manejar, o lo que se llama la púrpura de Schoenlen-Henoch. Es una entidad que da a niños pequeños hasta los 15, 18 años más o menos. ¿Qué sucede? Porque tuvieron alguna infección previa de varios tipos o usaron algún medicamento de varios tipos y de pronto comienza a aparecerle manchitas en la piel. Y que puede generalizarse horrible, doctor. Felizmente no mucho. No es muy frecuente que generalice. Usualmente llega a veces a atacar al riñón, pero no a otros órganos. Es raro. Pero mientras más edad tiene el niño, por ejemplo, en un niño de 8 años es bastante benigna, pero un niño de 14 de repente ya hace un poquito de compromiso renal, ¿no? O sea, puede volverse un poquito más severa, pero eso es una patología que es relativamente frecuente, pero que no es muy mala, por suerte. Otra que es relativamente frecuente es la que da al otro extremo de la vida, que se llama arteritis temporal. La arteritis temporal o arteritis de célula gigante, que se llama, es otra patología que da más bien en el otro extremo de la vida. No hay enfermedad de arteritis de células gigantes por debajo de los 60 años. 60 años para adelante. Y ahí sí hay un problema porque las manifestaciones iniciales pueden ser muy vagas, decaimiento, depresión, un poquito de fiebrecita, un poquito de malestar, ¿no? Dolor en la parte de la cintura, que se llama la cintura escapular, por los hombros, por las caderas. Y cuando uno hace un estudio más profundo, resulta que sí es una vasculitis de células gigantes. El diagnóstico se hace por biopsia, más bien, de la arteria. A eso iba. Claro. ¿Cómo se define el diagnóstico de estas vasculitis? ¿Hay que tener una muestra de tejido? Sí. Lo más importante es la clínica. Uno tiene que sospechar que el paciente tiene una vasculitis, lo más importante. Y ahí viene el problema que si el médico no está bien formado en la parte clínica, no va a sospechar la vasculitis, por lo tanto no va a hacer los procesos. Cuando uno sospecha la vasculitis, pide los exámenes de laboratorio que son necesarios y pide la biopsia que sea necesario para encontrar la lesión característica de vasculitis en la biopsia que ha hecho o el análisis característico de vasculitis en las pruebas de laboratorio que ha hecho. Perfecto. Doctor, yo escuché después de muchos años temas de vasculitis relacionados a la COVID-19. Sí. Al SARS-CoV-2, Así es. porque producía una, para decirlo en términos que la gente nos pueda entender, una tormenta inmunológica que llevaba a inflamar hasta los vasos sanguíneos por una agresión de nuestro propio sistema inmune a este germen que entró en el huésped que somos nosotros. Y se generó un problema que afectaba incluso hasta una endocarditis, o sea, ya la parte interna del corazón también se inflamaba, producto de una reacción inmunológica por la invasión de este virus. Claro, COVID es un virus y los virus son seres vivos. Y son seres vivos muy inteligentes. La inteligencia, no la inteligencia humana, la inteligencia biológica. La inteligencia biológica se acumula en mutaciones. De tal manera, un ser vivo que ha vivido más de 1 millón de años tiene más inteligencia biológica que uno que ha vivido 150.000 como el humano. Y un virus ha vivido muchos miles de años más que un humano. Por lo tanto, el virus tiene más inteligencia biológica que lo que tiene nuestro sistema. Es escalofriante realmente. Es escalofriante. Lo que pasa es de que gracias a esa inteligencia, ellos burlan nuestro sistema de defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El virus ingresa y usa una molécula nuestra para poder ingresar. Una proteína del virus, se llama la S1, pero eso no importa mucho, se acopla con una proteína humana y eso le permite ingresar a la célula. Luego utilizan toda nuestra maquinaria para replicarse y expandirse. Pero hay una cosa muy interesante. Las proteínas que sintetiza el virus dentro de nuestra célula sirven también para bloquear los mecanismos de defensa de la célula para que no sea atacada. O sea, bloquean... Se protege. Se protege, destruyendo, bloqueando nuestro mecanismo de defensa. Y es así que el sistema inmune en general detecta que no está controlando al virus y comienza a exacerbar otras rutas de tratar de defenderse. Y eso genera una respuesta exagerada, una respuesta anormal,
que lleva al paciente a destrucción del sitio donde más está el virus, que es el pulmón, y lo lleva a la muerte. Eso es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Pero además de eso, también puede generar un desconocimiento de la estructura propia, que el sistema inmune lo reconozca como si fuera el virus y comienza a atacarlo y genera autoinmunidad. Entonces el virus se ha descrito y nosotros también hemos reportado un reporte publicado en una revista internacional de los casos en Cayetano también, que han dado característicamente enfermedad autoinmune. Ajá. Pero que ha sido precipitado por la infección. Precipitado, como el gatillo inicial fue claro. el virus y la reacción generó una autoinmunidad. Claro, y eso ha sido reportado en varias partes del mundo, ¿no? A mí me ha dejado helado, doctor, porque yo consideraba los virus inertes. No. Pero usted está diciendo que son vivos. Yo no sé si son animal, vegetal o mineral. ¿Qué son? Son seres vivos. Mire, en el colegio primario nos enseña que seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cuando uno pasa a la universidad ya no le pueden dar la misma definición. Tiene que darle alguna otra definición más sofisticada. Los seres vivos son aquellos que tienen nucleótidos, que les permite replicarse y les permite mutar, ¿sí? Y los virus nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen nucleótidos. Por lo tanto, por definición de primaria, por definición de secundaria, son seres vivos. Hay personas, investigadores de alto nivel, que mencionan que como no tienen maquinaria para replicarse ellos solos, no son seres vivos. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos se replican utilizando nuestra maquinaria. O sea, son más hábiles que nosotros. Más hábiles. Se replican utilizando la maquinaria. Entonces son seres y tienen mucha inteligencia. Ahí, doctor, también tengo que decir un comentario que se hizo hace pocos días. Es que el virus es tan inteligente que al comienzo mataba a un montón. Pero como nos necesita para seguir viviendo, deja de matarnos y comienza a pasar la gravedad de la epidemia, porque el virus quiere vivir. Así es. ¿No es cierto? Y claro, si mata a su huésped, ya no vive. Entonces comienza a convivir con el huésped para seguir viviendo. Así es. Impresionante, ¿no? O sea, que me ha puesto la piel de gallina. Es muy simple. Todos los seres vivos del planeta, y como le digo, un virus es un ser vivo, todos los seres vivos del planeta mantienen el primer mandato de la naturaleza, que es mantener la especie. Entonces ellos quieren mantener la especie. Invaden para poder usar los nutrientes para mantener la especie. Si se va el huésped, se quedan sin poder replicar la especie. Entonces, la muerte del huésped es un accidente dentro de la relación huésped-parásito. Es un accidente, una falla, algo falló en el sistema, en la relación, para que se muera el huésped. Y de hecho, ¿quiénes han muerto con la epidemia del COVID? Siempre personas que tenían complicaciones de su defensa. Obesos, ¿no es cierto? Hipertensos no controlados, pacientes con inmunosupresión por fármacos o por enfermedades inmunosupresoras, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos no controlados. Todos tenían fallas. Hubo un grupo de gente que murió y no tenía ningún factor de riesgo supuestamente. Pero se han hecho estudios en algunos países. Esas personas que murieron y que no tenían supuestamente ninguna enfermedad, tenían una falla del sistema. No podían producir una molécula que se llama interferón lambda, que es básica para la defensa contra el coronavirus. Entonces, sigue la misma regla. El virus no nos quiere matar. Quiere, como usted dice, que se mantenga para que se replique. Y la muerte del huésped es un accidente en esa relación. Increíble. Amigos, estamos ante una clase magistral de inmunología, de virología, de reumatología y comenzamos tratando el tema de la inflamación de los vasos sanguíneos. Así es la medicina. Todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias a maestro José Aguilar por habernos acompañado el día de hoy. Pacientes que están caminando y de repente pataplum van al piso, ¿no es cierto? ¿Y qué fue? ¿Se tropezó o perdió la fuerza de la mitad del cuerpo? Y claro, ahí lo que hay que hacer, doctor, en realidad es no pensar mucho. Ahí los segundos sí cuentan. Explíquele a nuestro público por qué cuentan los minutos, los segundos y las horas. Porque tenemos que salvar nuestro cerebro, ¿ok? O sea, tiempo es cerebro, ¿no? Y salvar el cerebro es salvar nuestras vidas.
nosotros hablamos que hay un accidente cerebrovascular por cada 4 personas. Imagínense, amigos, ¿ah? Porque Eso. 1 por cada 4, o sea, la prevalencia es altísima. Ok. Así es, ¿no? Entonces, nosotros sospechamos, sucede esto inmediatamente, no hay que pensar, un centro especializado que tenga tomografía, porque eso de ahí nos va a ayudar a determinar qué fue. ¿Hay sangre? ¿No hay sangre? ¿Es un infarto? Y inmediatamente empezar el tratamiento. El tratamiento es importantísimo. Que nosotros tenemos una especie de esfínter natural que se llama cardias, que es justo la unión gastroesofágica, que tiene un trabajo fabuloso, doctor. Primero por sus calidades de fibras, su entecuzación de fibras musculares, que hacen que cuando uno coma, se llega a cerrar para que la comida no refluya. Y muchas veces la hernia hiatal viene acompañada de reflujo gastroesofágico por falla de ese esfínter llamado cardias que divide el esófago con el estómago. Sí, aquí hay que ver que hay 4 tipos de hernias y la más frecuente es la tipo 1, que es deslizamiento, justamente la que va a una parte del estómago y llega hacia la parte del esófago. Y aunque mayormente no genera síntomas, uno de los síntomas cuando aparecen es justamente el reflujo, la pirosis, la regurgitación asociada también. De acuerdo. Los otros tipos, doctor, porque hay incluso severísimas y hasta traumáticas. Hernia hiatal traumática por lesión, donde los órganos del abdomen se van al tórax. Un tubito largo, un tubito maravilloso, que se llama el esófago. Este tubito tiene movimiento, un movimiento que nosotros no controlamos, pero es un movimiento que ayuda a que el bolo alimenticio progrese. Luego se conecta con el estómago, que está acá, teniendo después es como una bota, es una dilatación del tubo, que luego, que ahí se segregan, vamos a ir viéndolo después, algunos ácidos para terminar de disolver ese bolo alimenticio que usted seguramente debe haber masticado muy bien. A mejor masticación, menos trabajo del estómago. Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Por favor, les ruego su atención. El tema que vamos a tocar puede llegar a salvar vidas, porque se trata de cómo reconocer, cómo identificar lo que se conoce como un accidente cerebrovascular. Quiere decir que parte de la irrigación cerebral se puede ver afectada, dañando el tejido nervioso cerebral, que estos pueden ser básicamente de 2 tipos, que nos lo comentará nuestro especialista invitado. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Valencia Chávez, jefa del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, mi querido Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Doctora, los accidentes cerebrovasculares en nuestro país y en el mundo son una causa muy importante, no solo de muerte, sino también de problemas que llevan al paciente a perder calidad de vida. Así es. Y básicamente se trata de lesiones de los vasos que irrigan al cerebro, lo que hace que el cerebro pierda su capacidad absolutamente asombrosa, como lo es las partes emocionales, las partes físicas, las partes sensoriales, las partes de la actividad motora, etc. Por eso son enfermedades sumamente prevalentes e importantes. Pero resulta que estos pueden aparecer de manera súbita, violenta, o pueden aparecer de manera progresiva, o pueden aparecer de un modo intermedio. ¿Cómo reconocer y cuáles son los principales accidentes cerebrovasculares que ocurren en nuestro cuerpo? Ok. Muchas gracias por la invitación.
Y vamos ordenando, ¿no? Un accidente cerebrovascular puede ser isquémico cuando la arteria se tapona, ¿no? O hemorrágico cuando la arteria se rompe, ¿ok? Generalmente estamos en una proporción del 80% para isquemias y un 20% para hemorragias. Ok. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos más en el común de nuestros días? Es el infarto cerebral o el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué tenemos que tener presente? Es, uno, asimetría en la cara. Nosotros vemos a un familiar en casa que está con la cara que se nos va desviando hacia un lado. Hay que tener en consideración y pensar, puede ser un ACV. Lo otro, dificultad en la mitad del cuerpo, en la mitad, o sea, falta de fuerza, falta de sensibilidad. Eso también nos tiene que llamar la atención. Y lo otro es el problema del lenguaje. 3 signos o síntomas principales que tenemos que tener en consideración y alertarnos para poder llevarlo inmediatamente a una emergencia o a un centro especializado. Perfecto. Doctora, comenzando perfecto como usted lo ha hecho, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por ruptura vascular y accidentes cerebrales isquémicos por taponamiento de una arteria que nutre el tejido cerebral. La falta de uno produce un infarto cerebral y el otro produce una ocupación que también además se asocia a una falta de irrigación, porque si se ha roto el vaso, no irriga donde tiene que irrigar. Para reconocer estas dos formas, uno es brusco, violento, sumamente importante, y el otro es a veces progresivo, lento, tan progresivo que puede ser en horas hasta incluso en días. Totalmente de acuerdo, así es. El infarto es brusco, por eso le decimos accidente, ictus, ataque, ¿no? Ataque porque es totalmente brusco. Mientras que el hemorrágico sí puede empezar con un pequeño sanadito y nos da síntomas leves y de ahí ir aumentando y poder producir la discapacidad también. De acuerdo. Una de las cosas que lo caracteriza principalmente es la forma de presentación, ¿no es cierto? Los que son bruscos, que pueden ser una hemorragia grande también, tienen una cosa que es casi en todo. En medicina nunca se dice siempre, ¿ya? Pero prácticamente en todos los casos el dolor es lo que manda. Así es, el dolor es lo que manda en este tipo de accidentes que son hemorrágicos, y el compromiso de la conciencia también. Así es, el compromiso sensorio es mucho más violento que en otros casos. Así es. Yo le quería comentar algo que realmente me pasó, que fue que una señora joven, una señora joven se cayó de una silla. Y cuando se recuperó, no, estoy bien, me decía. ¿Ya? Se sentó y luego poco a poco comenzó, como usted bien dijo, a hablar un poquito así. Entonces, lo que pensaron es que al caerse se había golpeado la cabeza y que podría tener algo. Y a veces uno no sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Si se cayó, se golpeó la cabeza y le pasó algo al cerebro, o si tuvo el infarto, el accidente cerebrovascular, y luego ha tenido esta reacción. Así es, totalmente de acuerdo. El tema de eso sí, el tema del huevo y la gallina es concreto. Pacientes que están caminando y de repente pataplum van al piso, ¿no es cierto? ¿Y qué fue? ¿Se tropezó o perdió la fuerza de la mitad del cuerpo? Y claro, ahí lo que hay que hacer, doctor, en realidad es no pensar mucho. Emergencia. Ahí los segundos sí cuentan. Explíquele a nuestro público por qué cuentan los minutos, los segundos y las horas. Porque tenemos que salvar nuestro cerebro, ¿ok? O sea, tiempo es cerebro, ¿no? Y salvar el cerebro es salvar nuestras vidas. Nosotros hablamos que hay un accidente cerebrovascular por cada 4 personas. Imagínense, amigos, ¿ah? Porque es 1 por cada 4, o sea, la prevalencia es altísima. Así es, ¿no? Entonces,
nosotros sospechamos, sucede esto, inmediatamente no hay que pensar un centro especializado que tenga tomografía, porque eso de ahí nos va a ayudar a determinar qué fue. ¿Hay sangre? ¿No hay sangre? ¿Es un infarto? Y inmediatamente empezar el tratamiento. El tratamiento es importantísimo. El tratamiento nos permite, o sea, si llegamos antes de las 4 horas y media, ok, aplicar un trombolítico, o sea, es una ampollita. Un anticoagulante agudo. Exacto, que hace que el coágulo se rompa, ¿no? Y a veces puede reirrigarse. Claro, ¿no es cierto? se recanaliza, decimos nosotros. Perfecto. Se recanaliza la arteria y la discapacidad, que nosotros la medimos casi a los 3 meses después de haber hecho la trombolisis, llega a cero. A cero. Es fabuloso. Fabuloso. Hemos tenido la experiencia en el instituto de ver esta situación, ¿no? Lo otro, si se nos pasó un poquito el tiempo, o sea, son las medidas generales, pero ahora lo que se está tratando de implementar en muchos centros es la trombectomía mecánica. Ajá. ¿No? Una maravilla, doctora, una la maravilla. verdad. Es una maravilla. Hace 15, 20 años ni siquiera lo pensábamos, doctora. Así es. Explíquenle a nuestros amigos de qué se trata. Ok, es colocar un catéter, nos entra un catéter por todo el sistema arterial y llega al punto del coágulo y ahí es como un sacacorcho, le digo yo. Okay. O sea, hay diferentes dispositivos, pero que a mí el más entendible es un sacacorcho. Entra y jalamos el coágulo y se recanaliza. Es realmente una maravilla la ciencia médica, la ingeniería médica, la habilidad de nuestros doctores hace que esto sea realmente una maravilla para poder hacer procedimientos no invasivos para los cuales antes se tenían que hacer grandes procedimientos quirúrgicos, cosa que en realidad disminuye la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Doctora, tenemos 9 minutos ya conversando y casi hemos hablado un 10% de este tipo de enfermedades. Tenemos 10 minutos en este bloque. Solamente para cerrar, esos 5 consejos que usted le da a la familia del Perú, si es que en algún momento, comiendo todos juntos, como puede ser ahora a la hora de almuerzo, algún familiar, alguien cercano a usted, generalmente personas un poquito mayores, hasta en niños se ve, hay que decirlo, pero comienzan a tener alguna deficiencia neurológica. Por favor, doctora, rapidito para terminar justamente con este tema. Lo primero, si detectamos un síntoma, es no perder tiempo. Cogemos a nuestro familiar e inmediatamente nos vamos a una emergencia. Eso es lo primerito. No estar pensando en que... Mañana se le va a pasar. No se le pasa. Eso no se le pasa. Pensar que el tiempo es cerebro y hay que salvar la vida, hay que salvar nuestro cerebro y sobre todo porque eso va a influir en la calidad de vida de nuestros familiares, nosotros decimos de nuestros pacientes, ¿no? Es muy triste ver mucha gente que es activa, ¿no? Es trabajadora, que de un momento a otro por un descuido de sus factores de riesgo también, doctor, ¿no? No hemos podido hablar de eso, pero vamos a tocarlo en un segundo programa, doctora, porque nos va a dar para hablar muchísimo de este tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque si usted los tiene y presenta esos síntomas, es como que ya casi tenemos un diagnóstico solo con mirar al paciente. Amigos, he sido la doctora Ana Valencia Chávez, jefa del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Hospital Nacional, Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, hablándonos de algo que usted en casa debe conocer. ¿Cuándo no perder el tiempo en trasladar a un paciente que está teniendo problemas sensoriales, problemas neurológicos y usted tiene la manera, como cualquier persona, de darse cuenta qué es lo que está pasando? Muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Regresamos enseguida con más de nuestro programa. Hola
Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias a todo el Perú por recibirnos en sus hogares para hablar de nuestra consulta gastroenterológica. Estamos con el especialista, doctor Julio Santiago Marcelo, del Hospital Nacional 2 de Mayo, para un tema bien puntual, específico y que la gente realmente le tiene mucho temor, básicamente por el nombre. Se le llama hernia hiatal. Una hernia hiatal es igual a una hernia inguinal, es una hernia igual a la hernia del núcleo pulposo de la columna vertebral. Básicamente la palabra hernia viene a ser una estructura fuera del sitio que le corresponde, fundamentalmente. Y cuando hablamos de hiatal, hablamos de lo que se considera un orificio natural que viene del hiato diafragmático. Porque el estómago, la parte digestiva, vamos a decir, el abdomen, hacia abajo es abdomen, pero hacia arriba del diafragma es tórax. Y hay un hueco por donde pasa el esófago y se convierte en estómago. Cuando ese hueco está vencido, a veces el estómago se mete al tórax. A eso se le llama hernia hiatal. Más o menos, doctor, es difícil de explicar si es que uno no lo está viendo. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la hernia hiatal, estamos justo en la estructura que usted mencionó, el diafragma, que es donde pasa el esófago en dirección hacia el estómago. Hay un espacio que es el hiato. Entonces, en ese hiato más bien que se crece un poquito, ¿no? Crece y por ahí comienza a protruirse, desplaza los órganos intraabdominales, principalmente el estómago. De acuerdo. Va a depender justamente de esta dilatación del orificio del hiato para que lo que está acá abajo ascienda a un lugar que no le corresponde. Exacto. Por eso se llama hernia hiatal. Muy bien. Y acá hay dos factores importantes. Primero, que nosotros tenemos una especie de esfínter natural que se llama cardias, que es justo la unión gastroesofágica, que tiene un trabajo fabuloso, doctor. Primero por sus calidades de fibras, su entecuzación de fibras musculares, que hacen que cuando uno coma, se llega a cerrar para que la comida no refluya. Y muchas veces la hernia hiatal viene acompañada de reflujo gastroesofágico, por falla de ese esfínter llamado cardias, que divide el esófago con el estómago. Sí, aquí hay que ver que hay 4 tipos de hernias y la más frecuente es la tipo 1, que es deslizamiento, justamente la que va a una parte del estómago y llega hacia la parte del esófago. Y aunque mayormente no genera síntomas, uno de los síntomas cuando aparecen es justamente el reflujo, la pirosis, la regurgitación asociada también. De acuerdo. Los otros tipos, doctor, porque hay incluso severísimas y hasta traumáticas. Hernia hiatal traumática por lesión, donde los órganos del abdomen se van al tórax. Felizmente esa es la tipo 4 y que no es tan frecuente, pero las 2, 3 y 4 suelen tener algún manejo quirúrgico porque se pueden complicar bastante y es muy peligroso en esos cuadros. Hemos tenido alguna oportunidad de operar hernias hiatales gigantes, reparando el diafragma, reduciendo, bajando los órganos que estaban en el tórax, reparando, suturando el diafragma post-choque, traumatismo, varias cosas, y la verdad es que puede ponerse en muy serio riesgo la vida, ya que incluso el estómago protruido, salido fuera del lugar, puede hasta torcerse y hacer un problema sumamente serio. Pero la hernia hiatal suele manejarse médicamente hasta que no llega a un proceso complicado que ya requiere de ciertos procedimientos quirúrgicos muy específicos. El que más en boga está es un procedimiento llamado la fundoplicatura de Nissen laparoscópica. Eso es lo que la laparoscopía ha podido hacer, mejorando muchísimo
la calidad quirúrgica en estos casos? Sí, nosotros cuando tenemos un paciente con hernia hiatal, pues primero es explicarle que el paciente esté tranquilo, porque como lo mencionó usted al inicio, no es lo mismo que tener una hernia umbilical o inguinal, es completamente distinto, y la mayoría de veces, felizmente, no va a requerir cirugía, sino tratamientos médicos, que es lo que le damos los gastroenterólogos. A veces el paciente puede tener también un poco de dolor retroesternal, el reflujo, la pirosis, hay que recomendarle levantar la cabecera de la cama, la cena 2 o 3 horas antes de dormir, dormir del lado izquierdo, darle IVPs, y si esto no mejora, algunos pacientes podrían pasar al tema quirúrgico, pero teniendo en cuenta que no es solución al 100%. En algunos casos, doctor, la hernia hiatal genera tal reflujo que produce una esofagitis. Y esofagitis y además los problemas de inflamación esofágica sí están íntimamente relacionados a compromisos de hernia hiatal. Y a veces el tejido puede ir cambiando, generando una metaplasia intestinal y una displasia que finalmente podrían convertirse en una enfermedad maligna. Sí, el esófago de Barrett podría evolucionar en algunos pacientes a un cáncer de esófago. Y justo en estos pacientes con esofagitis erosiva, ya un poco más agresiva, pues grado C o D, es donde hay pacientes que ameritan tomar IVPs de forma constante, y a veces eso les puede generar algunas complicaciones o no lo toleran, tomarlo por mucho tiempo. Entonces ahí hay un riesgo y se podría valorar la opción del tema quirúrgico. Totalmente de acuerdo. La hernia hiatal, como hemos visto, no se opera en todos los casos, al contrario, se opera en pocos casos, pero a veces es absolutamente importante ponerse en manos quirúrgicas, y veo que ya existen procedimientos mínimamente invasivos que pueden solucionar de manera bastante definitiva, bastante segura este tipo de problemas. Doctor, dentro de eso, como bien lo dijo, es la forma de comer de nuevo, la forma de dormir, y es, ¿cómo vamos a decirlo? Ya tiene que volverse una rutina, porque esto generalmente no se soluciona solo. Claro, a veces se cree que hay una pastilla mágica para solucionar el problema y los hábitos de alimentación pues van a seguir siendo lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Entonces hay que comenzar a comer mejor, hacer actividad física, a bajar de peso, porque el reflujo también, o sea, mientras más peso tengas, más reflujo vas a tener. Entonces todo eso va de la mano. Y va de la mano con nutrición, y ese es un tema también súper importante. Si se puede asesorar con un médico nutricionista que te ayude a comer, ordenarte en las comidas, que es sumamente importante, puede ayudar muchísimo. Evidentemente, señora, si usted come mucho, el esfínter arriba va a ir cediendo. Entonces tiene que ver mucho esa alimentación, porque uno no puede dilatar tanto el estómago sin esperar tener alguna consecuencia. Sí, es cierto. Y además la edad, mientras más avanza, también hay mayor riesgo, y el peso también. Y el peso son cosas que son bien importantes. Doctor Santiago Marcelo, muchísimas gracias por estar acá. Hernia hiatal. Hemos evaluado esto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista gastroenterológico, y es una entidad que, como lo hemos dicho, no es una hernia como tal, aunque se comporta como una hernia. Muchísimas gracias al doctor y gracias, queridos amigos, a ustedes. Queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy día va a ser el inicio de un paseo que tendremos yendo por cada uno de los órganos, aparatos y sistemas que tiene nuestro cuerpo. Señor, señora, esto le va a ayudar a usted quizás a poder también colaborar con sus hijos al momento de hacer la tarea, segundo, tercero, cuarto de media, donde se llevan las ciencias de la biología. Hoy día vamos a centrarnos en el aparato digestivo. Quiero comenzar por una cosa muy simple y sencilla. La célula es lo más chiquito que podemos tener, pero es un elemento que nace, crece, se reproduce y muere, igual que todo el ser humano o todos los seres humanos. Un conjunto de células que cumplen una misma función forman un tejido. Unos tejidos que cumplen una misma función
van a formar un órgano. Varios órganos que más o menos cumplen una misma función van a formar un aparato. Cuando ingresa el cerebro como parte de todas estas estructuras, se forma un sistema. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con el sistema digestivo. Acompáñenme un segundo a la pizarra. ¡Vamos a ver! Esta es la foto elemental que todas las personas aprenden o que tienen en sus libros del colegio. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Y acá hay varias cosas importantes, porque el aparato digestivo no comienza en el estómago. No, queridos amigos, el aparato digestivo comienza en la boca. En la boca, con todas sus partes, es decir, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, que son importantísimas y son quizás la primera parte de la digestión formal, porque segregan ciertas sustancias que ayudan a disolver los carbohidratos especialmente. Esta sustancia se llama tialina. Pero acá se forma el primer bolo alimenticio, que si usted tiene buenos dientes, cada uno tiene su función, por eso hay incisivos, caninos, premolares y molares. Cada diente tiene su función especial. Cuide sus dientes, que es parte importantísima de nuestra nutrición. Un tubito largo, un tubito maravilloso, que se llama el esófago. Este tubito tiene movimiento, un movimiento que nosotros no controlamos, pero es un movimiento que ayuda a que el bolo alimenticio progrese. Luego se conecta con el estómago, que está acá, teniendo después es como una bota, es una dilatación del tubo, que luego, que ahí se segregan, vamos a ir viéndolo después, algunos ácidos para terminar de disolver ese bolo alimenticio que usted seguramente debe haber masticado muy bien. A mejor masticación, menos trabajo del estómago. Ese estómago se convierte en un tubo mucho más largo y enredado. Señora, son casi 12 metros de intestino que tenemos acá. 12. Esos tubitos son el intestino delgado. Se conecta con el intestino grueso, acá de amarillo, a través de una válvula, porque el intestino delgado está formado de 3 partes. Duodeno, se llama duodeno porque tiene 12 dedos de diámetro. Duodeno. El duodeno y yeyuno, una parte importante. El ilion, otra parte importante, y algunas sustancias se van a ir absorbiendo en distintas zonas de este tubo. Se conecta con el intestino grueso, la válvula iliocecal, porque la primera porción del intestino grueso se llama ciego. Ciego, acá está el apéndice, eso que se inflama y nos da apendicitis. El ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Ese es el aparato digestivo. No es tan difícil. Lo que sí, lo vamos a ver en una imagen virtual que estoy seguro les va a llamar la atención. Adelante, señor director, veamos. Miren, este es el esófago. Ya pasamos la boca. ¿A dónde vamos a llegar? Al estómago. Ahí se ve el estómago. En este caso hay que insuflar un poquito la unión gastroesofágica o esófago-gástrica y entramos al estómago. Miren ustedes, bolo alimenticio, ingresa al estómago. Perfecto. Ahí es donde puede haber una situación muy incómoda que se llama el reflujo. ¿Podemos parar ahí un ratito? Eso. Imagínense ustedes, el esófago es un transportador. No tiene por qué tener ácidos, en ningún tipo ácidos especiales. Los ácidos están en el estómago. El estómago está preparado para recibir ácidos. Y ahí es donde se produce un metabolismo especial que destruye esos alimentos. Pero el esófago no está preparado para recibir el ácido. ¿Y qué sucede cuando esta pequeña válvula, la unión entre el esófago y el estómago, no funciona bien? Viene una patología que se llama el reflujo gastroesofágico. Y este ácido que está acá
invade al esófago, que como les digo no está preparado para el ácido, y se inflama. Y viene una patología que se llama esofagitis. Así como hay gastritis en el estómago, en el esófago hay esofagitis. Y muchas esofagitis a repetición pueden ocasionar lesiones malignas que en el futuro pueden empeorar. Sigamos con el video. Vamos. Eso no debe pasar, ¿de acuerdo? Eso es el reflujo. Normalmente hay movimientos, el vaciamiento gástrico, los ácidos del estómago, y luego van a ir derivando el alimento, o ya los nutrientes y el alimento, hacia el duodeno. ¿Qué sucede? Ahí interviene el páncreas. El páncreas segrega hormonas como la insulina y algunas proteínas que son pepsinas para ayudar también a digerir sobre todo las grasas, para que luego las vellosidades que están en el intestino puedan absorber eso que ha ido drenando todo nuestro cuerpo. Pasa al intestino y luego pasa al intestino grueso. En el intestino grueso lo que principalmente se hace es absorber el agua. Comienza a jalar el agua porque nuestro alimento ha sido líquido. Luego hay captación, o sea, en el intestino delgado hay captación, pero luego acá comienza a ser líquido y finalmente, conforme se va acercando hacia el final del camino, ya se le va jalando el agua, hasta que finalmente podemos hacer nuestras deposiciones. Espero esto no es un tema, digamos, para que uno le tenga asco. Acá estamos respetando con lenguaje sencillo cómo funciona nuestro aparato digestivo. Y eso es normal. Queridos amigos, yo creo que con esta explicación puede haberle ayudado muchísimo a entender no solo el sistema digestivo, sino también la nutrición y la importancia de la buena alimentación, porque somos lo que comemos gracias a nuestro aparato digestivo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ha sido una explicación. Pronto vamos a ir viendo por cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo para poder entenderlos y enfrentarlos muchísimo mejor. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos recibido en sus hogares. Espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros nos vemos el día de mañana en nuestro próximo programa.